Muy buenos amigos, hoy vamos a viajar a Fenghuang, una de las aldeas antiguas más famosas de China. Primero tenemos que ir a la estación de tren en taxi, igual que cuando viajamos a Guangzhou, pero con la diferencia de que ya han comenzado los movimientos migratorios por las vacaciones de Año Nuevo, o sea que lo más probable es que haya bastante gente. 师傅，你去过凤凰没有？凤凰我去过。怎么样？你喜欢吗？你要是在老外去呢，老外肯定去。晚上很漂亮。 Hoy hace un día muy nublado, pero el pronóstico dice que mañana será bastante mejor. Pero bueno, aunque se vea gris va a ser bonito. Pues sí que se nota más gente que la otra vez en la estación, pero tampoco tanto. Es que hoy es solo el segundo día de los desplazamientos. Pero aún así yo creo que hace unos 8 o 10 años era una locura. Es que claro, nosotros entonces tampoco solíamos viajar tan a menudo en trenes de alta velocidad. No había tantos. Y en los ordinarios, por así decirlo, siempre hay más gente. De todos modos, esta vez casi nos hemos quedado sin tickets y al final hemos tenido que comprar de primera clase, que no es la más lujosa. Por lo visto la mejor es la business, pero eso ya es mucha pasta. Este viaje es muy especial para nosotros porque fue el primero que hicimos como novios hace justo 10 años. Entonces vivíamos en Wuhan, tomamos un tren litera que viajaba por la noche hasta aquí, hasta Changsha, la ciudad en la que vivimos ahora, y la línea de alta velocidad en la que vamos a montar hoy entonces no existía, de hecho la acaban de estrenar. El trayecto lo hicimos en autobús y fueron 8 horas tortuosas. Recuerdo que el conductor fue pisando el acelerador a fondo todo el camino y sobre todo al final en una zona de montaña con muchas curvas yo iba intentando acordarme de los rezos de la catequesis. Nunca había tenido una experiencia de carretera así, pero no fue la peor. 10 años después con este tren solo vamos a tardar 2 horas y media y es 1000 veces más seguro. Yo me pongo la música y puedo estar todo el viaje mirando por la ventana como un tonto. A él es algo que no le llama tanto la atención. Incluso con toda esa niebla y algo de contaminación está guay. Parece que va a salir un dragón en cualquier momento. Aunque para la gente de la China antigua el dragón sería este tren. Imaginad lo que pensarían si de pronto se les cruzase uno a toda velocidad. Hay muchos túneles en el camino, algunos bien largos. No quiero ni pensar en el trabajo que habrá costado todo eso. Esta parada es la de Huaihua, que es famosa por otra aldea antigua. Si esta visita os gusta, en primavera podemos venir a ver qué tal. Y nada, en 35 minutos ya estamos en Fenghuang, localidad cuyo nombre podemos traducir literalmente como Fénix. Pues está saliendo buen tiempo, A ver si podemos grabar imágenes bonitas. Pese a su pequeño tamaño, al ser una localidad tan famosa, tiene una estación de tren bastante chula. Hemos montado 5 en el taxi, ahí, aprovechando las plazas. Uy, el señor conductor ya empieza a pegarle al acelerador seriamente. El cinturón de seguridad no os ponéis. Detrás no es obligatorio. No es obligatorio, pero hombre, igual nos salva la vida. Hace 10 años me acuerdo que esta carretera era mucho peor, era prácticamente una pista y había un montón de puestos a cada lado porque no se podía circular muy rápido. Cuando se cruzaban varios autobuses o camiones había que parar y la gente aprovechaba para comprar algo. Fenghuang también tiene una parte nueva que hace 10 años en gran parte no existía. Claramente está todo más desarrollado y más limpio. Ya estamos llegando, qué recuerdos. Aunque lo mejor para pasar la noche son las casas rurales que hay en la parte vieja, hoy nos vamos a quedar en un hotel por la situación de los últimos brotes. Porque ahora hay más control con los códigos de salud y además muchas de las casas rurales no pueden acoger a extranjeros. En una situación normal nos hacemos todos los locos y ya está, pero esta vez es diferente. Tenía un recuerdo borroso de la parte antigua y ahora me estoy dando cuenta de la maravilla que es. Aquí vive mucha gente, esto no es un museo o un decorado para turistas, porque en otras ocasiones ya hemos comentado que algunas aldeas son un poco cartonianas. Hemos dicho que Fenghuang es una aldea y la parte antigua lo es muy pequeña, pero en toda la localidad y el condado viven muchos miles de personas. Para mí la parte del río es la más bonita sin duda. Nosotros no sé si vamos a tener mucho tiempo para eso, pero es el lugar perfecto para hacer unas buenas fotos. Fenghuang tiene más de 400 años de historia y la gente
que vive aquí es principalmente de las minorías Miao y Tujia. Pero la gente que vemos sacándose fotos con su ropa tradicional, que es muy bonita, suelen ser Han. Y por lo que vemos, los miembros de las minorías no parece que tengan problema con ello. De hecho, son ellos mismos los que te ofrecen la experiencia a cambio de unos yuanes. La característica arquitectónica más destacada aquí son las casas colgantes. Estas que vemos aquí seguramente son las más antiguas. Hay muchas otras a lo largo de la orilla del río, pero algunas están renovadas. El puente también es muy famoso y antes a lo mejor hasta vivía gente dentro, pero ahora son todo tiendas. Aparte de todo el patrimonio que tiene, su historia y lo bonita que es, esta localidad es famosa por su atmósfera romántica, pero romántica en el sentido de amoríos, de ligoteo. Y la suelen recomendar como destino turístico tanto si buscas pareja como si te acaban de dejar. Hay muchos bares en los que conocer a alguien, luego los veremos por la noche. Es más, iba a decir que es la segunda vez que venimos aquí, pero Lele me ha dicho, bueno, en realidad para mí la tercera, porque por lo visto ya lo hizo con su novio antes de conocerme a mí. Pues me rompes el corazón. ¿De verdad? No, hombre, como si viniste con Jackie Chan, a mí me da igual. Hombre, con Jackie Chan habrías estado en un hotel mejor que el nuestro, porque aquella vez me acuerdo que pasamos un frío tremendo. Eran las mismas fechas, pero menuda diferencia en cuanto a temperatura. Obviamente, a lo largo de todo este tiempo, nuestra relación ha cambiado. Lele a veces dice que más que una pareja, ahora somos parientes. No sé lo que quiere decir con eso, pero muy romántico no suena, la verdad. A ver, Lele, explícate un poco sin dejarme mal, si es posible. Los sentimientos y emociones ya no son los mismos. Ahora somos más unos papuchis, ¿no? Que luego como pareja las cosas no sean tan excitantes como entonces, pues bueno, tampoco se acaba el mundo. Ahora somos sobre todo una familia y lo importante es funcionar bien como tal. Aunque nosotros no somos un matrimonio concertado, estamos juntos principalmente porque nos gustamos. Vamos a comer en este restaurante que está cerca del puente, aunque ya casi es la hora de merendar en España. Y la especialidad local que hemos pedido son las morcillas de pato, que se elaboran con arroz glutinoso y se sirven en una especie de estofado. Me acuerdo muy bien de ellas y hace 10 años creo que repetimos 2 o 3 veces en un par de días. Bueno, no sé si llamarlo morcilla, a lo mejor es más bien sangrecilla. También hemos pedido algo de tocino, pero para vosotros ya es un viejo conocido, os lo hemos enseñado un montón de veces. Oye, pues no lo recordaba así, pero a ver qué tal. Tiene buena pinta. Un poco chicloso, pero muy rico. Es el legendario chicle con sabor a morcilla. También tiene carne de pato, es lo que mi madre llamaría un guisado. Y el tocino ahumado con bambú también riquísimo. A Lele le han insistido mucho y se va a probar unos vestidos Miao para una sesión fotográfica. ¿Todos son Miao族吗？是的，来姐妹。苗语怎么说你好啊？木饶，穆饶。Muy raro. Ah, no tiene nada que ver con mandarino. Esta corona es de plata 100%, pesa un poco. Esta señora con la ropa verde nos ha seguido media hora por lo menos. Es muy maja, pero un poco pesada. Si te digo la verdad, Javi, yo ya me había probado esta ropa antes. ¿Qué? ¿Con tu novio también, no? No, ¿Dónde fue? en la isla de Hainan cuando tenía 12 años. Claro, porque los Miao no solo están en esta provincia, están por todo el país. Es más, la isla de Hainan está muy lejos de aquí. Y allá donde más se concentran puedes encontrar este tipo de servicios más o menos dirigidos a los turistas. Pero a ver, no solo trabajan en este sector, hacen de todo. Hay algunas minorías que se han quedado ancladas o las han anclado en lo premoderno, pero son cada vez menos. Bueno, ya se nos ha echado la noche encima y lo creáis o no, estamos otra vez con hambre. Así que hemos pedido uno de estos bocadillos de la minoría Miao. Son básicamente 2 tortas de arroz tostado con verduras y dentro lleva nabo con especias, nada de carne. Yo prefiero las morcillas de pato, pero bueno, esto tampoco está mal. Pese a las ganas de bailoteo de Lele, los bares están muy tranquilos. Cuando vinimos nosotros hace 10 años había mucho jaleo aquí. Los karaokes a tope con gente desgañitándose, botellas de cerveza por todas partes, daba ganas de juerga. Claro, ahora entendemos lo que ha pasado, es que la zona turística se ha expandido. Cuando vinimos Lele y yo en esta zona de aquí no había nada. A lo mejor ahora hay demasiadas áreas para un número de turistas que no ha crecido al mismo ritmo. De hecho, algunos de estos edificios son nuevos. He buscado información online y parece que aquí hace unos años había demasiados visitantes y no estaban preparados para tanta gente. Por lo visto fallaba la infraestructura y se pusieron a renovar y hacer obras. Pero claro, luego llegó el
COVID y ahora a lo mejor faltan visitantes. Esta parte tiene un aspecto más de cartón, pero quizás para quedarte a dormir no está mal. Pero hubo unos años en los que había que pagar para entrar al propio pueblo. Los turistas, claro, los residentes no. Y por lo visto parte de ese dinero lo utilizaron para hacer estas obras. Hoy nos ha costado un poco despertarnos por la paliza que nos pegamos ayer y entre que nos hemos preparado y tal casi nos han dado las 11. Nos hemos fijado en que muchos restaurantes en la puerta o en la entrada muestran panales, pero no son de abejas sino de avispas. ¿Y para qué las utilizan? Pues para hacer licor. Es simplemente aguardiente con los cuerpos de las avispas y se supone que es bueno para el reuma. Pero a ver, las avispas primero se hierven y se limpian, no las tiran directamente al licor. Yo, como suelo acabar con la espalda hecha polvo al cargar con tanto equipo para los vídeos, voy a ver qué tal. Es un poco más suave que el aguardiente típico de aquí, pero tendrá unos 40 grados. Y no le noto una diferencia muy grande en el sabor, la verdad. Aunque sí que tiene el sabor típico casero, que a mí personalmente me gusta más. Pero a ver, normal que con esto se te quite el dolor de espalda y de cualquier otra cosa. El problema es el día siguiente, a ver cómo te despiertas. Vamos a comer un tipo de arroz cocinado en bambú. Este lleva salchicha casera. Está rico. Diferente. La salchicha es un poco diferente en comparación con mi provincia. Como no nos hemos llenado con la comida, vamos a pedir también unos fideos de arroz. Es una especialidad típica de aquí, pero también de muchas partes de la provincia. Y en este caso le echan esa sopa que veis. A Lele le gustan así, acuosos, pero a mí bien secos. Explosión de sabor y la ternera riquísima. Cuanto más te alejas del río, menos turistas hay, pero para mí igual es casi más interesante. A mí me encantaría vivir aquí, pero para los extranjeros es muy difícil encontrar trabajo y legalizar nuestra residencia, a menos que tengamos una pareja local. Bueno, si Lele se mudase aquí con su libro de familia y todo, entonces sí podríamos. Nosotros hoy vamos a volver a Changsha, pero si os gusta este pueblo podéis pegaros otros 2 días fácil explorando todos sus rincones o incluso una semana si queréis visitar otras aldeas de los alrededores. Cuando nuestra hija crezca un poco también podemos viajar con ella por esta zona, pero ahora mismo dejarla más de 2 días con la abuela nos da un poco de cosa porque se cansa mucho. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!